¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, Tenemos un invitado especial que es Fernando Miranda ahora en este podcast que Icónica está empezando a desarrollar. Les damos la más cordial bienvenida. La intención es la generación de una colectividad, de un colectivo de fotógrafos que trabajen, discutan, hagan fotografía. Y justamente Fernando nos puede ayudar muchísimo a definir qué es esto de la fotografía. Y en este caso particular, su especialidad, por lo menos él tiene muchas especialidades, ha hecho fotografía de distintos géneros, pero el que me interesa hoy día y para el cual lo hemos invitado es el retrato, el tema del retrato. Fernando tiene un extraordinario libro de retratos que los invitamos a conocer, a ver, incluso pueden venir aquí Icónica, vamos a tener ejemplares para poderlos comercializar, porque nos interesa eso, nos interesa que la gente se aproxime, se acerca. Y bueno, vamos a empezar a conversar con Fernando acerca de lo que para él es la fotografía. Es decir, estamos viviendo una época en la que cualquiera tiene su celular y agarra y empieza a mostrar y ya se creen fotógrafos. Y además no solo fotógrafos, porque consideran que fotógrafo es una categoría inferior, sino artistas, son artistas de la cámara, ¿no es verdad? Y eso toma mucho tiempo y mucha reflexión. Y por eso mismo, Fernando, una de las cosas que yo admiro de ti es que eres un artesano de la fotografía, en el sentido tradicional, en el sentido de la fotoquímica, del papel de bromuros, de los químicos, de los ácidos, y además otra de las características que también para mí es destacable, es esto de usar en el retrato un formato cuadrado con Hasselblad, que es la cámara que llevaron los astronautas a la Luna. Entonces, a ver, dime, Fernando, ¿por qué mantener en la era digital un trabajo artesanal como fotógrafo? Primero que nada, gracias Armando y gracias a toda la gente de Icónica por invitarme, ¿no? Son muchos años con la fotografía. Quedé enamoradísimo del formato medio, que es el formato cuadrado que vos dices, Hasselblad, puede ser Rolleiflex o demás. No sé, era algo distinto al 35. Evidentemente lo que veníamos hablando fuera de cámara, que la fotografía nunca fue barata. Imagínate un rollo de 35 milímetros, son 36 tomas o exposiciones, y un formato medio de Hasselblad eran 12. Entonces te cambiaba todo, ¿no? Te cambiaba la forma de ver, te cambiaba la forma de disparar, y bueno, todo. El retrato, llegó al retrato por varios fotógrafos. Yo siempre dije que la fotografía, los grandes maestros están ahí en la historia de la fotografía. Creo que hoy es muy fácil hablar o sentirse fotógrafo y peormente artistas con 2-3 meses de estar apretando el botón y hacer imágenes, ¿no? Fotógrafos son realmente aquella gente que trabaja con ciencia, que trabaja con un peso específico, especial, llamémoslo así, con otra argumentación, no solamente o simplemente el hecho de hacer imágenes. Ahora quiero interrumpirte con un elemento que me parece puntual, que es justamente la diferencia entre imagen y fotografía, ¿no es verdad? Hemos dicho que la fotografía es una imagen impresa. Totalmente. Sobre una superficie, puede ser un muro, en una pared. Somos descendientes de los que han dibujado las cuevas de Altamira y son formas de fijar la imagen totalmente. O el pensamiento, ¿no es verdad? Creo que eso se ha perdido. Mira, te voy a dar dos ejemplos, ¿no? En una conferencia de prensa, justamente un fotógrafo muy conocido de nosotros, que Sebastián Salgado decía: la fotografía cobra vida cuando está en papel, si no, no es fotografía. Y creo que la mayoría de los fotógrafos hoy en día, llamémoslo fotógrafos, en un 90% no imprimen sus fotos. Y otra gran fotógrafa, que es Sara Facio, argentina, también ella indica que vamos a ser un grupo de élite
los que realmente hoy sepamos apreciar lo que es una fotografía en plata, en un varitado, en un 30x40, ¿no? Porque hoy los chicos, por diferentes razones también que se viven en el país, no tienen acceso a ello. Pero sí podrían tener acceso a una buena copia de impresión hoy digital, como es un plotter, ¿no? Como las que se hace acá en Icónica. Pero creo que nos ha llevado todo esto de las redes sociales, el digital, todo lo que quieras, a no imprimir, es todo imagen. Y siempre me llamaba la atención de que te compras máquinas hiper caras, hiper costosas. Una Te dicen, Nikon sí, mirá, de Armando, 5.000. mi lente increíble, me salió $3,000 para mostrarme el trabajo en un Facebook o en un Instagram. O sea, no lo entiendo. Y todavía Es un me cuesta deterioro, entenderlo. en verdad es un deterioro. Totalmente. Es un Entonces, echar por la borda toda la tecnología que... yo lo he visto y estoy seguro que la gente de ustedes que trabajan acá, como la Ale o vos mismo, cuando los chicos vienen por primera vez o hacen sus primeras copias grandes o demás, y deben quedar realmente alucinados, ¿no? Porque realmente tener el papel en tus manos, esa sensación de tacto, es otra cosa, ¿no? Un fotógrafo francés vino aquí a Icónica hace mucho tiempo atrás y había visto por primera vez, después de muchísimos años, que no pudo conseguir lo que él buscó en un retrato de una chica ashanika, que es una tribu peruana. Uh-huh. Vio la copia aquí que le hizo Ale, y se puso a llorar, porque durante 30 años él como fotógrafo había soñado justamente con una impresión como la que obtuvo. Y me llamó mucho la atención el hecho de que él seguía con el sueño de tener una copia, es decir, de tener esa foto impresa con la calidad del color, porque ese es uno de los problemas críticos. Mira, hay un gran amigo que es fotógrafo español, que no está mal. Él utiliza, por ejemplo, hace placas 20-25, ¿no? A la vieja usanza, las cámaras con fuelle y demás, pero usa la parte digital para llegar al color que él quería. Él escanea las placas y llega al color que quiere con lo digital. Cosa que era muy difícil antes, porque el color de tal placa, si usabas Kodak, era un color de un tono, Fuji, otro sí. Fuji medio verdoso. Sí. Entonces tenías que conocer, ¿no? Para pero saber hoy, cómo vas a usar exactamente, tu material. Pero hoy el digital te permite eso, sin perder ese grano, sin perder eso que tiene la fotografía analógica, ¿no? O sea que no es que estamos en contra de lo digital. No, totalmente. Yo uso digital también. Es un instrumento de trabajo, pero lo que tal vez ¿cómo se llama? Promovía la fotografía fotoquímica, del proceso de laboratorio, es que tienes que pensar más en cada uno de los momentos. Cuando estás revelando la concentración para cumplir los parámetros, cuando estás imprimiendo o copiando, hacer pruebas, repetir, o sea, es todo un proceso de pensamiento. Yo creo personalmente, y no sé qué piensas tú, la fotografía es una forma, se convierte con los años en los fotógrafos que pasan por este proceso, se convierte en una forma del pensamiento. Es decir, tú ya, cuando tienes que hacer un retrato, me has contado hace un momento de los enfermos mentales, ¿no? Cuando le tienes que hacer un retrato, tienes que hacer toda una reflexión sobre de qué manera me acerco al fotografiado. A ver, cuéntame cómo es este pensamiento, este proceso, esta reflexión, porque no es disparar, no es encontrarle... Es un poco complejo, ¿no? Realmente la fotografía del retrato es tal vez llegar un poco más allá. Yo soy enemigo, no robo imágenes, no me gusta ir por la calle y acercarme a alguien y ponerle la cámara en la cara y hacerle una foto. Me parece hasta irrespetuoso. Me gusta acercarme, intentar entablar una relación. De 10 personas que les pido hacerles un retrato, 8 me dicen que no. Y seguir buscando. El trabajo de un fotógrafo es justamente eso, ¿no? Es como un artesano, es como un obrero, está buscando la luz justa, está viendo. Cuando vos te das cuenta que realmente la fotografía va por la luz, va
por ese peso que tiene el color, porque una fotografía en blanco y negro también es a color, está en una gama de negros y blancos amplia. Creo que ahí estás entendiendo un poco cuál es el quid de la cuestión. Y más cuando después a eso eliges a quién retratar o eliges qué toma hacer, bueno, pues miras de todo lado, ¿no? O sea, en qué momento... Estudias entonces el lugar, la a qué hora. Personaje voy a hacer la foto, y interesarte. Por ejemplo, siempre he hablado con gente y les decía este ejemplo, ¿no? Una cosa es decir, bueno, vamos a hacer fotos a San Francisco, vamos a fotear todo el mundo ahí. Y otra cosa distinta es, vamos a hacer un trabajo de San Francisco. Ahí implica que yo tengo que saber qué pasó en San Francisco, qué es San Francisco, qué hay en San Francisco. ¿Te das cuenta? Y lo mismo pasa con personajes. Necesito hacer un retrato a X persona. Bueno, me gustaría saber un poco más. No me gusta que mis imágenes se llamen, o sea, si es en digital o lo demás, Nikon de tantos, Canon de tantos, lo que sea. Me gusta que mis fotos tengan nombre y apellido. Y a mí me parece que es otra cosa que yo también he promovido mucho, pero es muy difícil porque es más fácil robar cámara de alguna manera, cuando el verdadero artista no busca las soluciones fáciles, sino busca las difíciles, es decir, las que requieren de esfuerzo, de reflexión, de trabajo, a veces esperar horas. Días. Bueno, Ancelábamos iba de un año al otro. Bueno, entonces, estamos hablando, pero hay otra cosa que me parece bien interesante de lo que has dicho, que es esta posibilidad de avanzar sobre una temática en un colectivo fotográfico. Claro. Eso también puede ser muy, muy instructivo en el sentido de que no se trata de que cada uno haga por su lado 40 fotos y hagamos una curatoría, sino esto de vamos a emprender, digamos, yo tengo una obsesión que son los interiores alteños, quiero hacer dormitorios de los altos, del alto. Entonces, pero juntar un grupo de fotógrafos y empezar a primero investigar, hablar con gente del alto, en fin, interiorizarse con varios aspectos y una vez que ya tienes una visión, o sea, tienes un propósito fotográfico, o sea, tu fotografía y la fotografía de ese colectivo va a trabajar en una dirección, entonces se lo hace. Me parece que un trabajo de esa naturaleza podría ayudar mucho a esto que es justamente definir lo que es el fotógrafo del disparador. Es que no está mal, yo creo que es una cuestión hoy de la relación que vos tengas con el mundo que te rodea, ¿no? ¿Qué te importa realmente lo que ves? La fotografía tiene una carga muy, muy grande. La fotografía es memoria y pasa a ser pasado desde el momento en que apretamos el botón. Entonces siempre vamos a elegir dentro de ese marco, ya sea cuadrado, rectangular, algo que nos llame la atención y lo vamos a retratar, por así decirlo. Entonces ya de ese momento pasa a ser historia, pasa a ser memoria, pasa a ser muchas cosas, adjetivos lo podemos marcar, y tiene una carga emocional muy alta. Hay gente que viendo esa imagen le va a pasar cosas por dentro. Bueno, lo ideal sería de que le pasen cosas por dentro, pero con un sustento de que vos has querido y la gente sienta lo que vos has querido mostrar. Es subjetivo también muchas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto de ponerle el nombre de la persona a la que tú has fotografiado, hemos hablado del respeto, ¿no es verdad? Y esa es una dificultad, o sea, habría que decirles a los fotógrafos que cuando hagan un retrato en la calle o hagan un retrato en interior, bueno, el interior, si bien ¿cómo se llama? El que quiere el retrato tienes el nombre y el apellido, pero si vas a la calle, acercarse, hablar, puede ser después de haberle tomado o antes de haberle tomado, pero acercarse para que esa imagen tenga nombre, en el sentido del derecho humano a tener nombre. También. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, y me ha pasado, el hecho de hacer una foto después, yo no te conozco, estoy por la calle y veo y digo, qué tipo interesante, le voy a hacer una foto. Te hago una foto y vos no sabes, y después me acerco y te dije, disculpame, mirá, no sé, me pareció ese tipo súper agradable, interesante, y te hice una foto. Y por ahí no querías, no estabas en tu momento. Y eso también es una invasión. Claro. O sea, ¿qué hago? ¿Te lo digo o no te lo digo? Si contás la foto la tengo. O sea, yo siempre intento
acercarme antes. Y el trabajo de artesano y de obrero, mucha gente me dice, bueno, pero la foto ya cambia porque ya está posada, ya no está en su ambiente. Bueno, justamente, yo he tardado a hacer retratos horas y días. La mujer esta que yo te conté, de justamente esta señora que trabajaba en el mercado, tardé 2 meses para hacer ese retrato. Pero me tomé el trabajo de ir 2 meses a saludarla, a acompañarla. Ella sabía que yo retrataba, que estaba con la cámara. Y no estaba pendiente de mí, ella posándome para que haga la foto. Pero ella sabía que yo tenía la cámara. En un momento yo hice la foto y la imagen que necesitaba para que se convierta en fotografía. Pero no es eso, no es justamente el trabajo, es esa artesanal, el de saber esperar, el respeto tuyo, el de vos me estás dando algo que yo no necesito, es una imagen, tu imagen. Entonces mínimamente tengo que tener ese respeto hacia ti. Hoy un amigo que es fotógrafo y un gran restaurador me decía lo siguiente: hay una gran diferencia. Lo que sobran son gente que hace imágenes y los fotógrafos siempre vamos a estar vigentes, aunque seamos pocos. Porque sea digital, sea analógico, tenemos otra forma de ver, otra forma de trabajar. Hay una pregunta que hago siempre a la fotografía, que es que tú, ¿cómo se llama?, encuentras o persigues. Cuando estás relatando el retrato de la señora del mercado, estás, ¿cómo se llama?, persiguiendo de alguna manera, ¿no? Es decir, construyes, vuelves, investigas, te acercas, claro, te aproximas. Había un famoso documentalista que lo que hacía era vivir en el pueblo durante 6-7 meses y todos los días sacaba la cámara y la armaba, claro, de manera que la gente se acostumbre al aparato y ya no tenga hostilidad o temor, claro, y solamente después de haberlos conquistado con el aparato recién empezaba a trabajar. ¿No es verdad? En ese sentido es cazar. Y el otro sería encontrar, o sea, de pronto se te cruza. Tal vez la fotografía que podría explicar esa modalidad es el fotoreportero, justamente. Claro. ¿No? Porque tú estás enfrentado a una realidad que se modifica permanentemente, ¿no? Y lo que tú tienes que hacer es ser un buen cazador, es decir, exacto, pescar el momento más significativo. Pero ella no es un retrato. Ya no es un retrato. O sea, un retrato es justamente esa comunión que hay entre el retratado y el retratista. Y para que sea para mí, muchas veces pasa eso, tiene que haber justamente esa palabra, esa comunión en el cual vos exijas y te den, ¿no? Muchas veces, como dice un fotógrafo en España, llegas, muchas veces no. Pero hay que hacer ese esfuerzo. Hay que, ya sea en un estudio, en la calle, cuando pides, de intentar mostrar en su totalidad a esa persona, igual va a ser una imagen que vos la ves de esa manera, ¿te das cuenta? Ahora, lo que vos me dices en la parte de documentalismo, que también lo he hecho, y tengo bastante trabajo de eso, cuando salgo de cazador a la calle, veo la imagen, veo la escena, veo muchas cosas en las cuales son hermosas imágenes, hermosa luz, composición, y no voy a dejar de no retratarlo, o sea, estoy retratando la escena, no estoy retratando a la persona. A la persona. Ahí hay algo distinto, ¿te das cuenta? Pero que nos sirve a nosotros para comprender claro, este elemento del retrato respecto de... En esto, por ejemplo, que es cercano, yo tengo que llegar a la persona, tengo que conocer a la persona, tengo que convivir, estar con la persona. Entonces, para mí, ya sé cómo quiero. Hay gente que tardo meses en retratar. Entonces, es otra la llegada. Cuando salgo, me encanta a mí otra cosa, nunca camino con cámaras muy grandes, ¿no? O sea, me gusta usar cámaras muy pequeñas, mi focal siempre ha sido la de 50, 35 para urbano. No me gustan esas cámaras muy grandes, con lentes muy gigantes, vistosas, así. Claro, como dirían había. Porque son hostiles, además. Exacto, parecen una bazooka, hasta son cámaras fálicas, no gigantes. Mientras más grandes, soy más fotógrafo. Entonces, no, a mí me gusta pasar totalmente desapercibido, intentar no molestar, que la gente no se perturbe. A nadie le gusta que le pongan una cámara gigante. Te sientes intimidado en cierta forma. Además hay elementos de orden legal respecto del derecho que uno tiene de su propia imagen
y de que no pueda ser utilizada para lo que fuese. Hay países donde te prohíben directamente retratar así, de esa forma, ¿no? Entonces, tienes que saber y adecuarte a cada cosa. O sea, es que también es una cuestión de invasión, ¿no? A nadie le gustaría. Yo a veces me pongo en ese plan y estoy caminando por la calle y que pase un loco y me haga fotos así. Y bueno, para un poco, ¿no? O sea, ¿quieres un retrato? Bueno, hacemos un retrato, o no quiero que me hagas un retrato hoy. Es una cuestión de respeto también, ¿no? De ir y vuelta. Bueno, el famoso asesinato o accidente mortal de Lady Di está producido por un fotógrafo. Claro. Un fotógrafo que los empieza a perseguir y bueno, sufren el accidente y termina muerta la princesa del sueño inglés. Es un poco ver hasta dónde pueden llegar los fotoreporteros o los fotógrafos en el sentido de no respetar la intimidad o la vida personal. Es que... Pero hay un conflicto, ¿no? Ay, te entiendo, lo que pasa es que obviamente... Pero también hay que pensar en eso, en el momento que uno hace un retrato, en la calle o adentro. O sea, sí, no puedes robarle una imagen a una persona. Si estoy trabajando como fotoperiodista o estás en un conflicto, es evidentemente que no vas a ir a pedir permiso a toda la gente y cosas. Es imposible. Sí, Entonces estás buscando la noticia, estás viendo otra cosa, que son elementos válidos para eso. Pero un retrato es otra intimidad. Estás eligiendo a un grupo familiar o a una persona en especial. Hay un contacto, hay un ida y vuelta. Fernando, en el retrato, aquí tenemos dos ejemplos del retrato. Hemos hablado de la intimidad, de la aproximación, del trabajo. Hay un elemento que es clave en la fotografía y en general, y es todas las tecnologías son extensiones de nuestros sentidos, y en la fotografía sería el de la vista, ¿no es verdad? Pero en el retrato sucede un asunto que es muy particular, y en estas dos fotografías se ve, que es justamente la mirada del otro, es decir, del sujeto a ser fotografiado. Entonces, ¿cómo llegas tú a disparar o saber, entender después de este proceso que has dicho de aproximación, de conversación con la persona que viene a hacerse un retrato, en qué momento sabes que te está mirando con la intensidad que ese ser humano es capaz de mirar el mundo? Creo que es una cuestión de conocer, ¿no? De sentir. Hay una foto, justamente, ya que estamos con esto, este tipo de fotos. Claro, que no hay Y ahí no hay mirada. Solamente te das cuenta que es ella misma. Por eso muchos de mis retratos también, más de alguna vez, justamente lo que estás diciendo, todo el mundo nos da, ¿por qué los retratas con los ojos cerrados? Claro. Y en el momento que les pido cerrar los ojos, es como si hicieran un acto de contrición, ¿no? Se quedan, ellos saben que estoy ahí, ellos saben que estoy por ahí sacando fotos o viendo la luz, pero se quedan como suspendidos en un momento de mirarse internamente, que se quedan totalmente relajados. Cuando vos estás viendo por el visor, aparte de ese visor tan estupendo que tienen estas cámaras de formato medio, ¿no? Hasselblad, lo que sea, estás viendo ese tipo de imagen que te está pasando, se ve todo. O sea, y llega un momento que cuando les pedía de cerrar los ojos y demás, es un relax total que puedo sentir que se está viendo ellos mismos, ¿no? Yo soy invisible. En ese momento soy invisible. Y están totalmente en su mundo. Y eso es lo que quiero, ¿no? Es donde siento que he llegado y no perturbar. Es como que ellos se sintieran en su propio lugar, en su propia casa, en donde sea, y nadie los molesta, ¿no? Es eso. Y cuando están mirándome, sí hay otra, porque hay una cuestión ya de somos los dos, ¿no? De complicidad, de llegar. Hay algunos que son más reacios y otros no, en el que justamente Cecilia, que es una gran fotógrafa que está en Portugal,
es esa, fíjate que la forma de acercarse, de mirarme, somos amigos, Cecilia es una estupenda fotógrafa, amiga de muchos años, incluso ha sido alumna mía, y hay esa proximidad, nos conocemos. Entonces es eso el de transmitir, ¿no? El de buscar, bueno, Sebas también lo conoces y estuvo muchos años también trabajando y sigue trabajando con fotografía. Intento siempre fotografiar mi entorno, mi gente. Sí hay personajes por los cuales por ahí me gustan y voy por la calle, mira acá el Tony, Claro. Gastón, ¿no? O sea, pero hay gente que por ahí he visto una sola vez y me ha llamado la atención. Entonces, en ese momento que sé que no me lo voy a cruzar nunca más, tengo que resolver rapidísimo la situación. Tengo que ver dónde lo quiero posicionar. Tengo que ver la El luz, fondo, todo, porque el entorno. mi fondo es la ciudad en ese momento. Entonces, tengo que ver dónde, cómo, cuándo, en esos segundos lo voy a retratar. Y en ese tiempo estoy charlando con él. Hans, por ejemplo, me lo encontré en el Prado, un alemán por el Prado, y justo la aproximación fue la cámara. Él me vio con esa cámara y me dijo, oh, la cámara esa, nos empezamos a charlar. Y esos 10 minutos de charla, cuando le pedí el retrato, me bastó con saber qué hacía, me dio su nombre, su mail, todo para que le pase la foto, le hice 3, 4 disparos y obtuve ese retrato, ¿no? Hay gente que tuve más tiempo. Pero al final ese es el trabajo, ¿no? El de llegar, hay gente que te llama la atención y tienes un pequeño enlace, si quieres, con esa gente, y hay gente que por ahí los ves después, mucho tiempo después, y sigue charlando. Es interesante esto de perseguir o de encontrar, porque acabo de leer un texto del viejo Freud, que él dice que ningún encuentro en nuestra existencia es casual. Totalmente. Es el inconsciente que va trabajando inconscientemente o subconscientemente, y tú puedes ver en el Prado, estás caminando en el Prado y te vas a detener en unos determinados sujetos, porque esos sujetos son una suma de tus búsquedas, de tus sueños, y finalmente lo ubicas. Y lo increíble es que a ratos parece que el otro estaría de acuerdo con que te hayas encontrado tú con él. Sí. ¿No? O sea, es una mutua sorpresa, digamos. Creo que se cierra todo ahí, por eso te digo, ese encuentro, es esa forma de amalgamar todo y sales. Yo cuando hice esto del retrato, por ejemplo, o de él... Porque son retratos callejeros. Claro, con él estuve una mañana, con él fueron 10 minutos. Estaba esperando llegar a casa para revelar, porque obviamente es película y no puedo ver la foto ahí. Si realmente había salido bien, si no me había equivocado en la luz, y realmente esperar todo ese proceso, cuando ves el negativo dices, oh, lo tengo, ¿no? No, Sí. lo tengo. Y bueno, después ya viene la copia y demás. Generalmente tardo en revelar. A veces la ansiedad me puede más y voy y revelo el mismo día, pero es muy raro que lo haga. Por ejemplo, ahora tengo unos retratos, hay unos rollos que hice y están hace 2 meses, ¿no? Están como en la nevera esperando que salir a la luz, porque creo que todo tiene un tiempo, ¿no? Para salir. Cosa que hoy la inmediatez te hace sacar las fotos, ver, y estamos como si jugáramos a un jueguito electrónico, ¿no? Sirve, no sirve, sirve, no sirve. Todo tiene su tiempo. Creo que la vida tiene un tiempo. Me parece muy importante tu reflexión en este sentido de la reflexión, y como yo denomino a la fotografía una forma del pensamiento, ¿no? Y es que hay que comprender el proceso, hay que comprender la necesidad del proceso, la necesidad de reflexionar, de volver a ver, no ver una sola vez, ver varias veces. Totalmente. Y empezar a estudiar y encontrar asuntos que están involucrados. Esta cuestión de que el que tiene una cámara, el que finalmente, ya sea una Nikon o un celular, está asumiendo de alguna manera una responsabilidad de la sociedad, de la colectividad. Claro. Y tiene que ser responsable de ese instrumento de alguna manera.
Y por eso es interesante lo que hablamos sobre el retrato, porque es el respeto a la dignidad del otro, de tu propio proceso, Claro. ¿verdad? Y de que como resultado de ambos, de ambas, ¿cómo se llama? De ambos procedimientos, se obtenga una fotografía que es conmovedora. Lo que conmueve al espectador es el compromiso espiritual y el pensamiento que has desarrollado. La fotografía es el testimonio de ese trabajo. Totalmente. Y cómo entre tu pensamiento y tu reflexión y el instrumento, cómo lo dominas, cómo logras dominar de tal manera que lo que se te ha ocurrido o lo que estás buscando, lo logras obtener, plasmar en un papel como fotografía. Hay un asunto que quiero tocar finalmente, que estábamos conversando antes, que es justamente el del patrimonio fotográfico o de imagen de un país, Tú has hecho un recorrido de muchos años de fotógrafo, tienes seguramente una buena cantidad. No se trata de la cantidad, es fundamentalmente esto del testimonio de una época. Estamos hablando de la posibilidad de que el MUSEF o alguna institución, el Archivo Nacional de Sucre, ¿no es verdad?, pueda empezar. Nosotros en la ciudad de La Paz hemos empezado con la foto de Cordero y un fotógrafo más que ahorita no recuerdo bien el nombre, que ha sido fotoreportero durante 50 años del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Entonces, la necesidad de que la fotografía verdaderamente se convierta en patrimonio. Ya no estamos hablando de un fotograma, de un retrato bien tomado, con intimidad, con respeto, sino estamos hablando de qué va a pasar con las generaciones futuras. ¿Cómo ves tú esto de la preservación de la fotografía, ya como patrimonio cultural de una nación? Bueno, es sumamente importante. Alguien alguna vez dijo, no tener una fotografía de un ser querido o de alguna persona que te interese es no haber tenido, no haber pasado por la historia de la humanidad. Y creo que todos tenemos en nuestras casas esa latita de algo, ese álbumcito donde quedaba ahí, eran las fotos de nuestros abuelos, tatarabuelos. Imagínate lo que eso representa en un país. Eso representa para las nuevas generaciones. Yo he dado muchos talleres, he dado charlas, y hay gente que sabe mucho, evidentemente, y hay grandes fotógrafos, y te digo así con toda la palabra, fotógrafos, ¿no? Hay gente que sí quiere saber, pero también es muy triste ver de que muchos de los chicos de hoy en día no conocen su propia historia. No conocen los fotógrafos contemporáneos que están dando vueltas, no conocen qué se ha hecho antes, y es muy triste. Vos, el mejor libro hablabas de Cordero, el mejor libro de Cordero está publicado fuera, en España, un catálogo que es para sacarse el sombrero, y de repente ves acá, no tenemos un libro de Cordero. No tenemos uno del Fede, Alborta tampoco. Y así varios fotógrafos, ¿no? Jiménez, de los italianos que han llegado, los cochabambinos. O sea, no hay algo registrado. Todavía, fíjate que es sumamente importante la imagen, por así decirlo, la fotografía, para la historia de un país. Porque realmente no solo al ver una imagen podemos ver qué pasaba en esa época, ver qué autos se utilizaban, ver por qué calles se caminaban, los tipos de trajes, qué pasaba. Podemos realmente identificar miles de cosas en una sola imagen. Pero si no es un patrimonio vivo de un país. Y creo que, por lo que tengo entendido, sé que algunos lugares, el museo ha hecho un gran trabajo en su momento junto a Elvira y demás, pero nos falta mucho. Y como fotógrafo la responsabilidad es seguir enseñando, es seguir mostrando, es seguir haciendo que esto pueda cambiar, pero también es el apoyo, ¿no? No hay lugares, no hay un premio fotográfico, premio de fotografía a fotógrafos
emergentes. Hay un Eduardo Barboa, sí, por una temática, no hay algo exclusivamente fotográfico. El Freddy Alborta en el municipio, pero... Sí, pero ya no es lo mismo sí. que era antes. Sí, sí, sí. O sea, ¿me entiendes a lo que voy? Sí, sí, no sí. vamos a deslucidar ahora por qué o demás, ¿entiendes? O sea, a mí amaría tener un libro de Freddy Alborta. No, por supuesto. ¿Entendés? Y de muchos, un amigo de la casa que he estado acá exponiendo, que era el Coco, o sea... Cuellar. Exactamente, ¿por qué no tenemos un libro de Coco Cuellar? Y de muchos otros fotógrafos, si quieres, muchos más antiguos. Entonces, todo ese patrimonio, ¿qué va a pasar con ese patrimonio? Los chicos de hoy que estudian fotografía, para tener un cimiento, para llamar una fotografía boliviana, tendríamos que estar estudiando, evidentemente, a Irving Penn, a Avedon y a los que quieras, porque eso es fotografía universal, eso es terrible, ¿no? A nivel de estudio. Pero también acá ha habido, si quieres llamarlos, claro, y si quieres llamarlos próceres, héroes, grandes fotógrafos, los tenemos, los conocemos. La nueva generación te puedo asegurar que no. Claro, y para conocerlos hay que preservar su patrimonio. Exacto. Y hay que tener una institución o varias instituciones que tengan la capacidad no solo de captar ese patrimonio, sino de organizarlo, preservarlo. Y el otro elemento que es importante en esto de la salvaguarda del patrimonio fotográfico de una nación como parte de la memoria, incluso de la emoción de una época, ¿no? La belleza se modifica. Totalmente. La belleza no es siempre la misma, y entonces cómo la fijas, cómo la determines, e incluso una fotografía puede determinar una moda, una manera de vestirse o una manera de caminar o lo que fuese. Entonces es este trabajo posterior que es el del curador, es decir, una persona que tiene una formación específica, ¿no será? Y que tiene la capacidad de analizar este patrimonio en caso de que hubiese sido rescatado y ordenarlo con determinadas categorías. Nosotros como Icónica hemos procurado hacer en un periodo de tiempo un espacio para que se pueda mostrar, exhibir la fotografía impresa, ¿no es verdad? Y bueno, hemos tenido dificultades por la pandemia también, pero no vamos a soltar el hecho de que se pueda mostrar. Pero ahora estamos hablando de Freddy Alborta, digamos, que ha producido la fotografía más reproducida de la historia de la humanidad, que es el famoso cadáver del Che, ¿no es verdad? Pero ese es un tema, ese es un fotograma del Freddy. Pero hay cosas importantísimas. En el aniversario 50 de la Revolución Nacional, del 9 de abril, a mí se me ocurrió buscarlo y pedirle que haga una serie de fotografías que las hemos exhibido en la Casa de la Cultura. Era el único homenaje que se había hecho a la Revolución del 52. Eran 32 fotogramas de Alborta. Y son unas cosas... Él nunca pensó... Él decía, no, yo soy fotógrafo, no, yo soy flachero, decía. Yo soy flachero, no soy flachero, pero extraordinarias fotos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, y en eso creo que estás tú comprometido, bueno, por un lado, al ordenar, gracias a la pandemia, tu trabajo, y la posibilidad, porque hay que pensar seriamente en que se creen las condiciones para el rescate del patrimonio fotográfico boliviano, como parte de la formación, de nuestra formación. O sea, los fotógrafos estamos inventando el país también de alguna manera, ¿no? Obviamente. Creo que es sumamente importante el hecho de poder trabajarlo, todas las instituciones que quieran sumarse, ¿no? Porque al final es tu historia, eso es lo que eres, y eso es lo que vas a dejar, ¿no? Y las nuevas generaciones van a tener, y que ya debería estar, donde apoyarse para seguir creciendo. Tienes un estilo, una forma de ver como país, ¿no? O sea, por más que te guste X fotógrafo de fuera, y no, y mi trabajo es parecido, por tu forma de vida, por todo lo que quieras, ya tienes. Y eso lo hablaba con Cecilia Lampo una vuelta. Cuando veíamos las primeras fotos que se veían de AIM y todo, hay una forma boliviana de hacer las fotos. Jorge Ruiz. Claro. En mi caso, ¿no? El Freddy Alborta. Entonces, eso se diluye. Si no lo enseñamos, se diluye. Y si no está plasmado
en un libro, hoy en lo digital, lo que quieras, o en un PDF, bájatelo y no hablamos, evidentemente X va a dar una charla o una conferencia si él mismo no conoce el trabajo de los bolivianos o de sus colegas contemporáneos. Entonces, es un respeto a uno mismo. Empecemos por casa, ¿no? Lo que yo quisiera a manera ¿cómo se llama?, de conclusión o de búsqueda de tu experiencia, ¿alguna vez has sentido que no lo has logrado, que has hecho mal, te has equivocado? ¿Hay algo que has repetido, errores que has repetido? O sea, ¿qué tipo ¿cómo se llama?, de consejo? Hemos hablado mucho de cómo te aproximas tú al retrato, pero algún tipo de consejo para los fotógrafos que están queriendo entrarle al retrato. ¿Qué cosa no hacer? Mira, muchas veces, si ponemos numéricamente, de 10 fotos que tenga, digamos, en mi trayectoria, creo que 7 u 8 no las he logrado a ese nivel. Es muy difícil llegar a una persona y llegar de esa forma que uno quiere, ¿no? Aparte, el retratar a una persona es tu punto de vista, es lo que vos y tu conexión tienes con esa persona, pero por ahí la persona de al lado no la tiene. Pero tu camino, tu forma es mostrar lo que vos ves, lo que vos sientes y hacer que esa persona sea empática con otros, desde tu manera de ver, claro está. Creo que es muy difícil, me he equivocado miles de veces, muchísimas veces. Y a lo largo del camino vas aprendiendo, te vas acomodando y vas manejando situaciones. Hoy en día, el consejo, lo que puedo darte como consejo, si te gusta realmente el retrato, es sobre todo la honestidad. Primero contigo mismo. Y el hecho del respeto, ¿no? El respeto al otro es sumamente importante. Estás tomando un retrato, no estás sacando un basurero en la esquina, o sea, es alguien. Como decía, las manos de tu madre, no olvidemos que uno de los mejores y más lindos retratos también es el de Irving Penn de las manos de Miles Davis, ¿no? Puede ser una parte del cuerpo, lo que sea, pero estás llegando, te está llenando para que vos muestres eso que quieres mostrar y sintetice lo que en este caso, esas manos, lo que es tu mamá para ti. ¿Te das cuenta? Eso lo podríamos hablar hasta literariamente. Es como leer un libro y me tienes que explicar y decir, Fer, leer este libro que es increíble y esto es la sinopsis. Entonces creo que la fotografía es sumamente compleja, pero nosotros la hacemos compleja. Vamos a lo básico, vamos a lo fundamental. El hacer fotos, evidentemente. Quiero dedicarme y ser fotógrafo. Bueno, tienes que trabajar, hacer muchas fotos. No te olvides de esa honestidad contigo mismo. No te olvides del respeto al otro y el respeto a ti mismo. Después, eso, con suerte, ojalá esa foto que tanto te gusta llega a ser una foto o una gran foto a nivel boliviano, sudamericano, mundial, que toda la gente se acuerde de esa imagen, ojalá. Pero siempre dentro de mí, por ejemplo, está el hecho de que por lo menos lo intento, día a día lo intento. No soy una persona que agarra la cámara y sale sí o sí con la cámara a ver qué aparece. No, voy viendo, me voy fijando, ya lo tomo distinto, ¿no? Es otra forma de ver también. Estoy, ya sea un celular o una cámara analógica de placas, es distinto. Yo quiero volver sobre algo que has dicho, que el viejo Marx decía, yo repito hasta el cansancio, ¿no? Que él decía que el fruto del trabajo de la creación no es el objeto, sino es el sujeto que se transforma a través de la práctica de la generación de objetos, claro. En este caso de fotografías. Es decir, el fotógrafo es un proyecto de humanidad, de construir a un ser humano, que es el fotógrafo,
a través de la práctica fotográfica. Que termina siendo vos. Que termina siendo tú, o sea, tú te construyes a través de la fotografía. Totalmente. Y cuando hablamos de honestidad con el retrato, tú te desnudas al retratar. Obvio. Y se desnuda y desnudas al retratado. Totalmente. Y de alguna manera esa mutua desnudez o esa mutua entrega, por decirte, porque desnudez de repente tiene otras connotaciones, es la que es capaz de conmover al espectador. La honestidad tuya y el haber encontrado en el sujeto lo has dicho hace un momento, ese es su momento en el que no está mirando la cámara, no hay mirada, está compenetrada en sí misma, totalmente. Pero ese ser puro también. Entonces es esa pureza o esa honestidad, esa transparencia, digamos, y la transparencia tuya de tu trabajo mental, intelectual, del pensamiento, de volver a ver, volver a perseguir, equivocarse y equivocarse y equivocarse hasta lograr algo, como decía Leonardo, el dibujo perfecto es la relación perfecta entre la mente y el instrumento que es que es nuestra mano. Yo creo que es lo que somos, ¿no? Para resumir, es en esa foto, en ese retrato, es lo que somos y fuimos siendo, es el cúmulo de lo que has leído, de lo que eres, de lo que comes, de lo que caminas, de lo que ves, es todo. O sea, hay parte de esa honestidad, hay parte de dignificar al otro, no de oprimir, no de ser más. El momento que vos te creas un poco más que el otro, te vas a dar cuenta. El otro se va a dar cuenta, ¿entiendes? Entonces, ahí ya se montan varias capas en las cuales te va a ser imposible llegar. Si vos no te muestras tal como eres, ¿cómo pretendes que el otro te muestre eso? Bueno, le agradezco a Fernando Miranda compartir con nosotros estos conversatorios y estos podcasts que estamos haciendo en Icónica, porque queremos verdaderamente generar una reflexión sobre lo que es la fotografía aquí en La Paz y en Bolivia, si es posible, para enriquecernos con el trabajo de tantos colegas que realmente no han podido imprimir muchas veces, como la experiencia del francés que después de 20 años había visto una copia en Icónica de su foto y se puso a llorar de emoción por lo que era perfecto. Mil gracias por la invitación, primero que nada, por esta forma de hacer llegar como Icónica a la gente. Creo que es sumamente importante para toda esta generación nueva, para no tan nueva, el de dejar el material, ¿no? Y qué mejor que dejarlo impreso, qué mejor que hoy con todo lo que es imagen solamente digital, cambia mucho, ¿no? Y Icónica ha sido un aporte muy valioso en el país. Yo siempre he trabajado con ustedes y cuando he estado trabajando en los museos y demás, creo que la calidad es la que buscamos al final cuando uno quiere ver tu trabajo bien hecho, bien terminado. Y qué mejor que llegar a un lugar donde te sientes que tus fotos tienen que ser tratadas como uno las trataría. Entonces, para mí es básico lo que están haciendo y sumamente grande. Así que mil gracias, Armando. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos en las próximas entrevistas.